Buenas tardes, ya daremos comienzo dentro de unos minutos. Buenas tardes, dentro de un minuto comenzamos. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta conferencia que realizaremos el día de hoy del Grupo de Farmacoseguridad y Seguridad y Salud Pública, Seguridad Pública. Es un gusto poder dar esta conferencia. Vamos a exponer la doctora Karen Orellana, la máster Perla Simons y su servidor Freddy Rodríguez. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Tenemos un poquito de paciencia. Hay un problema técnico. Dicen que no se escucha nada.
Parece que no se escucha. Se escucha muy bien, doctor. Se escucha correctamente. Ahora sí. Pues buenas tardes. Somos un grupo de muchas disciplinas, por lo tanto, tenemos muchos puntos de vista en hablar cómo se ha enfrentado estas disciplinas a lo que es la pandemia del COVID. En mi caso, soy farmacéutico, pero me dedico a la química, entonces vengo a exponerle el papel de la química en esa farmacoseguridad y en la seguridad de la población, tanto en el paciente como en aquel personal de salud que día a día lucha contra esta epidemia. Siguiente. La química juega un papel sumamente protagonista, puesto de que tiene una vertiente de investigación en la búsqueda de nuevos materiales, como también un enfoque industrial, que es la cadena de suministros. Recordemos que el inicio de cualquier fármaco es la química, y también recordemos que los suministros que se encuentran, los suministros que necesitan tantos pacientes como personal médico, vienen a través de la síntesis química de materiales que luego los podemos modificar. Es por eso que la química juega un papel totalmente primordial en esta lucha. Siguiente, por favor. Podemos ver entonces que en la investigación se encamina a lo que es la búsqueda de nuevos fármacos, de nuevas líneas de investigación de fármacos y en la industria en obtener esos insumos para producir nuevos materiales. También vemos de que otro ámbito industrial que tiene la química es en la producción de gases que nos van a ayudar, sobre todo oxígeno, gases medicinales, y también de instrumentos de limpieza. Y con esto solo quiero que entiendan que la química tiene un gran papel en esta pandemia. Los dejo con mi compañera. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a este aspecto de precauciones estándares y bioseguridad. Como muy bien les decía el doctor Freddy, este es un grupo interdisciplinario en el cual estamos manejando diversos temas para poder establecer algunas líneas que se deben de controlar en lo que es la seguridad ocupacional, la seguridad de salud. Y en este sentido, pues yo les voy a abordar sobre precauciones estándares y de bioseguridad. Siguiente. Bueno, en este tiempo de pandemia COVID, ¿verdad? Es muy importante que se tomen muy en cuenta las normativas de bioseguridad, ¿verdad? Estas que son para proteger la salud de todo el personal y así poder entonces evitar riesgos biológicos, químicos y físicos, ¿verdad? A lo que se está expuesto durante el desempeño de todas sus funciones. En este caso que nosotros estamos en la pandemia del COVID-19, es muy importante tanto para el personal de salud como para las personas a nivel de las comunidades que guarden alguna normativa de bioseguridad para poder evitar la cadena de contagio. Algo que es muy importante dentro de la bioseguridad son las precauciones estándares. ¿Y qué son las precauciones estándares? Bueno,
las precauciones estándares son aquellos principios básicos que nos dicen a nosotros que todas las personas deben de realizar un control de la infección, ¿verdad? En el sentido, son todas aquellas actividades que se deben de realizar para controlar las infecciones y eso se hace con todos los pacientes y con todas las personas. Es ahorita como estamos hablando nosotros o en esta pandemia de que todos somos posibles personas que estamos contagiadas con el COVID-19 y por lo tanto se está pidiendo que se utilicen las mascarillas para evitar el riesgo de infección. Esta es una precaución estándar. Entonces, están diseñadas para el cuidado de todas las personas, de todos los pacientes, independientemente del diagnóstico presunto estado de infección. Esta tiene el principio de universalidad, o sea, todos deben utilizarla. Siguiente. Bueno, estas precauciones estándares reúnen varios elementos para poderlas desarrollar. Y aquí yo les describo algunas de ellas, como es la higiene de manos, la higiene respiratoria, el uso del equipo de protección personal, que ese es el uso de guantes, de gorros, de mascarillas, de batas, de botas, en el área hospitalaria, ¿verdad? Y en este caso, para las áreas comunitarias, podríamos decir, pues es el uso en este caso en algún momento de pantallas faciales, de algunas mascarillas, porque entonces estas te disminuyen el riesgo de exposición. También dentro de las áreas hospitalarias, las inyecciones seguras, la limpieza y desinfección del equipo médico y el instrumental, o sea, todo aquello que va a ser invasivo al cuerpo, tiene que estar con asepsia, tiene que estar estéril. La limpieza del ambiente, o sea, que donde nosotros vamos a realizar los procedimientos tienen que estar completamente desinfectados, tienen que estar limpios. Tiene que estar la limpieza de la ropa, significa que la ropa hospitalaria tiene que estar definitivamente limpia, pero también en este caso con el SARS-CoV nosotros salimos afuera de la comunidad y regresamos a nuestros hogares, entonces por eso debemos de evitar llevar la ropa que utilizamos fuera en la calle hacia nuestros hogares y hay que quitárnosla y darle la limpieza adecuada y también el manejo de los desechos. En el caso de los desechos igual, que son comunes, separarlos a los desechos que son infecciosos, que tienen secreciones o restos orgánicos, ¿verdad? Que son bioinfecciosos. La siguiente. Bueno, entonces cuando estamos hablando, primero hablamos de precauciones estándares, o sea, aquellas que tienen el principio de universalidad. Bien, vamos a ver sobre precauciones que están basadas en la vía de transmisión. Y en este caso, estas están diseñadas para pacientes que se sabe son sospechosos o están infectados con patógenos altamente transmisibles, para los cuales entonces nosotros vamos a necesitar añadir algunas de otras precauciones, además de las estándares, aquellas que yo les había mencionado, que tenían el principio de universalidad. Entonces, hay tres tipos de precauciones basadas en la transmisión y estas son conocidas, por ejemplo, como medidas de aislamiento, que son las precauciones de transmisión aérea, las de precaución de transmisión por gotas y las precauciones por transmisión por contacto, ¿verdad? Entonces, los pacientes en investigación, o sea, pacientes probables o confirmados por SARS-CoV-2, deben entonces incluir las precauciones estándares, las precauciones por contacto, las precauciones por transmisión por gotas y también por la vía aérea. La siguiente. Siguiente. Bueno, entonces ahorita vamos a ver algunas de las características de las precauciones adicionales que se hacen a las precauciones estándar cuando nosotros estamos encontrando una transmisión por contacto, ¿verdad? Y estas de contacto son aquellas que implica el contacto piel con piel y la transferencia física de microorganismos desde una persona infectada o colonizada. Entonces, ¿cuáles son algunos aspectos relevantes de estas precauciones adicionales? Bueno, la higiene de manos, el uso del equipo de protección personal que yo ya se los había escrito, nada más que aquí nosotros igual usamos batas de uso individual desechable, lentes o pantallas faciales, delantales plásticos, ¿verdad? La ubicación del paciente, ¿verdad? El paciente no puede estar ubicado con los otros pacientes, sino que tiene que estar en una habitación individual de preferencia y si no se puede, pues con la cohorte, o sea, con un grupo de pacientes que tengan el mismo problema de salud, ¿verdad? Si no se puede tener una disposición individual.
y si no se cuenta con esa habitación, pues se comparte, ¿verdad? Con otros pacientes infectados con similares tipos de infecciones. De tal manera de que si usted ha detectado a un paciente que es sospechoso por SARS-CoV-2, no lo va a poner con otros pacientes que tienen otro tipo de enfermedades, porque entonces usted lo que va a hacer es proliferar entonces la enfermedad hacia los otros pacientes y que probablemente tienen otras comorbilidades y son vulnerables también, ¿verdad? Entonces, la otra cosa es que nunca se debe compartir, ¿verdad?, espacios con pacientes que ya están comprometidos con procedimientos invasivos. La siguiente. Bueno, ahora hablemos de las precauciones por transmisión por gotas, ¿verdad? Esas que dice que cuando tú toses, por eso tienes que poner el lado inverso del codo para no expandir. Pero lo otro, lo más importantísimo es el uso de las mascarillas para que esas microgotas no salgan de ahí y no se pueda propagar, en este caso, el virus. Entonces, están diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de gotitas de agentes infecciosos que se produce por diseminación de partículas de más de 5 micras de diámetro, ¿verdad? Entonces no permanecen tanto tiempo suspendidas porque como son pesadas, caen a, a las áreas horizontales, a los pisos, a las mesas, ¿verdad? Y normalmente que están menos de 1 metro y rápidamente se depositan por gravedad. Entonces, por eso es muy importante la desinfección, ¿verdad? En este caso, con soluciones cloradas, con desinfectantes en áreas horizontales, ¿verdad? Porque por este lado caen las gotitas y se contaminan, ¿verdad? Y se vuelven realmente en un fomite para poder, un fomite es donde se inserta el virus y una persona igual por contacto lo puede tomar. Entonces, ¿cuáles son los aspectos relevantes de la transmisión por gotitas? Bueno, también la habitación debe ser individual para una persona que tenga específicamente algún tipo de infección de las que hemos mencionado y se tiene con puerta cerrada, ¿verdad? Para que no salga de ahí, no se esparza el microorganismo o el virus en este caso. Debe de utilizar el paciente como la persona que en algún momento tenga algún tipo de contacto con ellos, protección respiratoria, este personal de preferencia, ¿verdad? Las mascarillas deben de ser tipo respirador de partículas, preferiblemente esas piezas filtrantes, o sea, las FFP2, que como mínimo la capacidad de filtración es un 94%, o las mascarillas N95, que su capacidad de filtración es al 95%, ¿verdad? El desplazamiento de pacientes fuera de la habitación, pues si va a salir, tiene que ponerse su mascarilla. En este caso, en caso de una pandemia como nosotros estamos, todos deben usar mascarillas porque todos nos consideramos entonces como pacientes asintomáticos de COVID y debe haber entonces una higiene respiratoria en este tipo de transmisión por gota, ¿verdad? Ponerles mascarillas quirúrgicas si no hay piezas faciales filtrantes porque son carísimas o inaccesibles. Y aquí la mascarilla quirúrgica, algo muy importante que deben de conocer ustedes es que esta te protege la salida de las secreciones hacia afuera, ¿verdad? Ese es el fin único de la mascarilla quirúrgica. Manejar con cuidado todo lo que es la ropa del paciente y aquí sí se deben de restringir las visitas, ¿verdad? Y el uso de las mascarillas y también la higiene de manos, como todos ya muy bien lo sabemos. La siguiente. Bueno, vamos a hablar también de las precauciones adicionales en transmisión por vía aérea. Aquí estas se diseñan para reducir el riesgo de la transmisión de agentes por el aire, ¿verdad? Que se produce por diseminación de partículas de menos de 5 micras, ¿verdad? Estas entonces quiere decir que son más finitas, entonces significa que si esas tienen su diámetro tan pequeño, entonces con mayor facilidad ellas se pueden diseminar, ¿verdad? Quedan suspendidas en el aire, no como las anteriores por gota, que estas caen, pero estas se quedan suspendidas en el aire durante algún tiempo prolongado. Entonces, ¿cuáles son los aspectos más relevantes con este tipo de transmisión aérea? Bueno, igual, al paciente hay que ubicarlo solo, ¿verdad? Y si no, pues con una corte de pacientes con el mismo problema de salud. Aquí este realmente no puede estar deambulando en el área exterior, ¿verdad? El sistema de presión de aire es negativo, se tiene que mantener la puerta cerrada, ¿verdad? Para evitar, y todo esto es el manejo del paciente de COVID, ¿verdad? Si hay en la casa alguien que tiene COVID, tiene que estar en una habitación solo, tiene que estar la puerta cerrada,
¿verdad? Tiene que estar utilizando su mascarilla, ¿verdad? Y aquí eh, en los hospitales, pues esperaría que hubiera un sistema con extractor, ¿verdad? Y si hay ese extractor, pues no se puede dirigir hacia áreas de hospitalización, sino que tienen que ser espacios de ventilación. Si no existe otra área hacia donde derivar la ventilación, entonces se deben utilizar filtros de alta eficiencia en retención de partículas, o sea, EPA. Entonces aquí, hasta este momento, creo que no se ha identificado algún lugar que lo pueda, que lo tenga, ¿verdad? Bueno, la siguiente. Aquí yo les hice así como un diagrama sobre la aplicación de las precauciones basadas en la condición. Y si por ejemplo el paciente no tiene una infección que se transmite así de persona a persona, entonces a este paciente pues solo se le realizan las precauciones estándar y según una habitación normal. Sin embargo, si este paciente sí tiene una infección que se transmite, entonces el equipo de tratante debe de establecer el tipo de medidas o de precauciones adicionales que va a implementar, si son por contacto, si son por gotas o precauciones de vía aérea. Y otra de las cosas que tienen que hacer ellos es avisar igual a todo el equipo de salud, ¿verdad?, sobre la condición del paciente para poder tomar las medidas que van a realizar con él para evitar entonces la transmisión entre pacientes al personal de salud. Se transfiere el paciente a una habitación, como lo habíamos dicho, designada, y abastecer la habitación con todo el equipo de protección personal e insumos necesarios, e identificar también la puerta de la habitación de ese paciente o de esa persona, que por la cama del paciente, ¿verdad? Por el tipo de infección que esta persona tiene. Y lo mismo básicamente se realiza a nivel de la comunidad, o sea, la familia debe de prepararse si esta persona tiene una infección, implementar todo lo necesario para mantener en el aislamiento a las personas con su mascarilla, el manejo de sus excretas, todo esto se maneja de igual forma en el hogar. Y entonces nosotros estamos viendo que las precauciones adicionales van a ser aplicadas solamente a pacientes sospechosos o confirmadas de un tipo de enfermedades o de infecciones que se pueden transmitir. La siguiente. Bueno, aquí yo quise traer a colación el tema de las mascarillas. En este país están entrando muchas mascarillas que no tienen los requisitos importantes necesarios para darle la seguridad a quienes los usan, en este caso el personal de salud. Entonces aquí quise que ustedes pudieran observar algunas marcas exteriores correctas en un respirador o mascarilla filtrante que debe utilizar, en este caso, el personal de salud que está trabajando en la primera línea en áreas de aislados con pacientes COVID, ¿verdad? Porque aquí ha sido muy frecuente ver que se están vendiendo las mascarillas en muchos lugares, ¿verdad? Pero no se sabe si esas mascarillas están certificadas. Y ya verán ustedes de que mucho personal de salud está siendo contagiado y está enfermando y está muriendo, porque probablemente no ha tenido la higiene respiratoria, en el sentido, la protección en su equipo de protección personal, porque no tienen garantías. Entonces, aquí les aplicaba yo de que estas mascarillas deben de tener el número de modelo, debe de tener el número de lote, ¿verdad? Debe de haber el número de aprobación de esta mascarilla, debe de tener la marca de la mascarilla, tiene que estar ahí aprobado si es norteamericana por la NIOSH, ¿verdad? Que esa es la certificación allá en Norteamérica de este tipo, y también la clase de filtro o el nivel de eficiencia de filtro, si es una FFP2, que es al 94%, o si es una N95, todo eso. Entonces, esas mascarillas deben de llevar todos estos aditamentos para poder certificar. Los tipos de respirador de mascarillas son herméticas, ¿verdad? Su figura debe de adaptarse a la cara de las personas, ¿verdad? Si ustedes ya la ven deforme, eso ya realmente ya no está certificado. La siguiente. La siguiente. Otra de las cosas que también nosotros debemos de manejar, ¿verdad? De tanto producto que está llegando a nuestro país, pero que no conocemos de alguien de alguien que pueda acreditarlo,
es si la KN95, que es la que hemos visto, es igual a la N95 norteamericana. La KN95 es la versión china, tiene las mismas características, es el equivalente, ¿verdad?, a los respiradores norteamericanos, ¿verdad? Y también tiene las mismas características de los FFP2 que son europeos. Esto aquí, si ustedes quisieran ver más información, ustedes se meten a la página del Centro de Control de enfermedades infecciosas. Y la otra cosa que hay que ver es el uso de las mascarillas con válvula o las mascarillas sin válvula. Realmente los respiradores como este, que tienen válvula, no filtran la exhalación del usuario, ¿verdad? Entonces solo filtra la inhalación. Entonces esta protección es de un lado, entonces pone en riesgo a otras personas en una situación, si por ejemplo yo ando una de esas mascarillas y yo tengo COVID-19, eso sale, ¿verdad? Entonces por eso en los hospitales este tipo de mascarillas no se recomienda, esas que tengan válvula. Lo que hacen en algunos lugares, porque aquí el dinero no sobra, es que utilizan otro tipo de mascarillas quirúrgicas sobre este tipo de filtros para impedir que salga la exhalación de la persona que está utilizando la mascarilla. Bueno, esas son algunas observaciones que queríamos hacerles por parte de la seguridad del personal de salud. Gracias. Bien, buenos días a todos. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con mis compañeros, con la Máster Perla y con el doctor Freddy Rodríguez. Un poco siempre tratando el tema de la seguridad en la atención clínica, especialmente sobre el tema de medicamentos, es decir, la farmacoseguridad y sobre todo durante pues, la pandemia, ¿no? En primer lugar, pues quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés y las ideas presentadas pues no necesariamente representan la opinión de la comunidad de la Facultad de Química y Farmacia. Una conexión con lo que hemos estado hablando anteriormente, de atención clínica, definir un poco lo que es la del paciente como aquella ausencia de lesiones innecesarias asociadas a la atención en salud. Y quise traerles o mostrarles estas imágenes que son realmente y para el personal sanitario, darle un lugar prioritario a la seguridad del paciente con los recursos con los que se cuenta, sobre todo en países como el nuestro, en que sabemos que hay un precario sistema sanitario, y realmente esa seguridad incluye el control de infecciones, el uso de los medicamentos, la seguridad de los equipos, las prácticas clínicas. Y haciendo un poco de relación con lo que mencionaba la Máster Perla, pues está involucrado con todos los aspectos de la atención clínica, desde que el paciente pues se somete a un proceso de atención médica, todos los involucrados, desde el mismo paciente, los cuidadores, el personal asistencial, la dispensación de medicamentos, está relacionado con la seguridad del paciente. Yo me enfocaré un poco en la parte de farmacoseguridad, realmente en esa ausencia de lesiones, pero asociadas más que todo a los fármacos. Y hablando un poco acerca de ello, pues existen diferentes estrategias que contribuyen a reducir la probabilidad de esa inseguridad o de esa aparición de problemas relacionados con el proceso en la utilización de medicamentos, los llamados errores de medicación, y también con los problemas relacionados con los resultados del uso de esos medicamentos, es decir, tanto del medicamento per se como del uso que le damos al mismo o del uso que le da el paciente al mismo. Y entonces me parece interesante que evaluemos las causas primarias de esa inseguridad, que realmente son diversas y, como decíamos al inicio, están involucrados todos los actores, el personal sanitario, el mismo paciente, el cuidador, tanto a nivel hospitalario como a nivel externo. Y principalmente la administración incorrecta de medicamentos, la idiosincrasia del paciente. Aquí juega un papel muy importante la conexión, podríamos decir, o la relación entre todos estos aspectos. Si uno de ellos falla, pues entonces se ve involucrado en una cascada de errores que pueden conllevar a lesiones realmente graves en las personas, en este caso en el paciente.
Y existen diferentes errores desde la dispensación, la prescripción, la no adherencia al tratamiento, las interacciones. En sí, todos ellos contribuyen a que haya un fallo o a que haya una causa para esa inseguridad. Ahora, relacionándolo a la pandemia, me pareció interesante denotar algunas características que sabemos ahora del COVID, sobre todo la evidencia científica que sí sabemos y que es de la que nos podemos avalar un poco, y es que el 80% de las personas infectadas cursan la enfermedad con síntomas leves o son asintomáticos y se recuperan incluso de la enfermedad a nivel hospitalario. El problema ahí es que no sabemos en qué grupo estamos nosotros, si en el 80% o el 20% restante, de los cuales el 15% de los pacientes van a requerir un manejo hospitalario, y de ese 15, un 5% evolucionará a casos más graves, que incluso requerirán de unidades de cuidado intensivo. La tasa de letalidad puede variar de país a país del 0.9 al 7%, en mayor proporción claramente con personas que tienen algunas comorbilidades como hipertensión, diabetes, que ya conocemos. Digamos que esto es lo que nosotros conocemos y es nuestra arma principal, y por ello la recomendación de expertos ha sido el manejo del paciente de acuerdo a su sintomatología. Es decir, no tenemos todavía un medicamento aprobado ni para profilaxis ni como tratamiento de COVID. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que se han utilizado medicamentos o estrategias como el uso de medicamentos fuera de indicación. Y me pareció también interesante el hecho de que recordemos todo el proceso de descubrimiento y desarrollo de un fármaco para poder hacer esa relación con el uso de medicamentos fuera de indicación realmente. Lo que hacemos al utilizar un medicamento fuera de indicación, o lo que significa realmente a nivel internacional, es el uso de medicamentos para otras indicaciones para las cuales no han sido autorizadas. También tiene que ver con la dosis, la vía de administración del medicamento. Todo eso se considera un uso fuera de indicación, ¿sí? Y claramente estamos en pandemia, así que no podemos esperar a que se den, pues como vemos ahí, los 20 años que se requiere, entre 15 a 20 años para el descubrimiento de un fármaco. Así que la estrategia ha sido pues el uso de estos medicamentos. Pero quiero traerlo a colación por lo importante que es en el tema de seguridad, de uso seguro de medicamentos, el poder hacer esta relación entre las etapas que hay del mismo, y sobre todo la etapa de ensayo clínico, ¿no? Que es algo vital cuando se requiere asegurar la eficacia, pero sobre todo la seguridad de los medicamentos. Y en ese sentido, pues conocemos ya varios datos, varias causas que han provocado o varios efectos de inseguridad. A este que llamó particularmente la atención es también el proceso de infodemia, que eso contribuye a esos fallos de seguridad en el uso de medicamentos, que es el uso, más bien la excesiva información y desinformación que se da en este momento. De alguna manera yo puedo decir que somos dichosos porque estamos viviendo un momento en el cual tenemos acceso a artículos en revistas especializadas, salieron ayer, que salieron hoy, y estamos en esa vanguardia de información, pero es un poco complicado saber seleccionar qué información sí y qué información no, incluso para nosotros que somos del ámbito de la salud, no digamos para las personas que lo único que buscan es una solución a un problema que realmente les interesa. Y este comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud me pareció interesante, en el cual refleja que se habían subido 361,000 videos en YouTube con el tema COVID-19. Vemos que hay diferentes plataformas, no solo está desbordado las plataformas digitales como las redes sociales, sino también las revistas especializadas, las bases de datos. En realidad hay información de todo tipo. Y lamentablemente también hay otros fallos de seguridad. Creo que todos hemos conocido la historia, por decirlo así, o hemos visto en las noticias de diferentes experimentos que se están haciendo a nivel mundial, lamentablemente con fármacos que no tienen ninguna evidencia, que incluso ha conllevado a que tengamos hospitalizaciones en países como Estados Unidos. Este fue uno que llamó poderosamente la atención porque fue en el ámbito hospitalario en Bogotá. De hecho, el INVIMA hizo una alerta en relación a ello porque se le inyectó dióxido de cloro a pacientes en un estudio fraudulento que no estaba aprobado de ningún tipo. Luego también en Estados Unidos se dio una serie de eventos adversos y hospitalizaciones al respecto, igual por el dióxido de cloro.
Y luego en Perú también por utilizar medicamentos que incluso era de uso veterinario, en este caso la ivermectina, pero no, realmente no lo utilizaban como el medicamento como tal de uso humano. Entonces, vemos que incluso hay involucradas pues otros, no solo la parte de salud, sino incluso la religión y otros aspectos, otros grupos han participado en el mismo. En base a eso, la FDA ha emitido una serie de alertas desde marzo, desde abril, eh, dando a conocer un poco la preocupación sobre el uso inadecuado de ciertos medicamentos, como por ejemplo la hidroxicloroquina también, luego de que algunos estudios reflejaban, pues más que todo se basaban en el uso y cuando se dio también en la permisión del uso en Estados Unidos y todo este alboroto, podríamos decir en las noticias, que la hidroxicloroquina tenía un efecto, pues también se dieron una serie de efectos adversos por el uso de hidroxicloroquina o cloroquina. Luego también por hidróxido de cloro, esto básicamente en bases de datos, perdón, en sitios web en los que se encontraba y podía usted comprar el medicamento así. Ya vemos que en Honduras pasa con una serie de medicamentos, como está sucediendo ahorita. En grupos de redes sociales podemos entrar y así como compramos un zapato, ropa, podemos también encontrar fármacos. Realmente es preocupante porque no solo en otros países pasa. También se emitieron alertas por el uso de ivermectina, pues luego que salió este artículo famoso, ¿no?, del uso de ivermectina, que estaba aprobado, que realmente está aprobado para otras patologías, pero el título era un poco confuso y si no se hacía bien la traducción, entonces parecía que hubiese sido aprobado por la FDA. Incluso en esta carta la FDA hizo alusión al artículo y explicó que no estaba aprobado para esta patología. Luego también de otros fármacos, por ejemplo, que hablaba de un spray y ni siquiera se da mucha información del principio activo o los componentes que tenía el mismo, igual se alertó sobre el mismo. Entonces vemos qué consecuencias puede conllevar esos fallos o esa inseguridad realmente que se da. En primer lugar, la automedicación de los productos farmacéuticos publicitarios, ¿no? Si no tenemos realmente esa regulación en el mismo, vemos que las personas pues toman lo primero que encuentran, ya lo hablaban en una participación anterior, ¿no? El desabastecimiento de medicamentos indicados para otras patologías, eso sucedió en Honduras, realmente con hidroxicloroquina, y creo que muchos teníamos conocidos que andaban buscando el fármaco porque realmente lo necesitaban. La especulación y el incremento de precios también está sucediendo en nuestro país y algo que preocupa mucho es la falsa sensación de seguridad y desatención a las medidas de prevención, porque me siento seguro y como hay un tratamiento pues puedo salir a la calle. Realmente no parece lógico, pero somos humanos y a veces tenemos ese pensamiento. Y la confusión y falta de reproducibilidad en el abordaje terapéutico, ¿no? Porque si no tenemos claro una dirección, pues, y eso no solo sucede en Honduras, sucede en muchos países, lamentablemente en su mayoría, pues en Latinoamérica, en la que no tenemos un poco claro el rumbo al cual tomar. Y bueno, en base a eso se han establecido diferentes recomendaciones, tanto por la OPS, por la Agencia Europea del Medicamento, por la Agencia Española, por diferentes redes, sobre todo centros de información a nivel de Latinoamérica, incluso de estas noticias falsas y de bolo hay una red internacional de agencias regulatorias que está emitiendo constantemente alertas para apoyar a la población y que se pueda generar realmente una información oportuna y adecuada. Y bueno, para comentarles un poco, pues como grupo hemos participado en algunos documentos técnicos para poder apoyar en el tema de educación para la salud, que es tan importante para la prevención y promoción en este momento. En su momento la opinión científica que emitimos, que es un documento técnico en el cual hablábamos incluso ya, pues todavía en nuestro país no se hablaba del uso de dióxido de cloro tan fuerte como ahora, ahí lo mencionábamos con estas alertas que acaban de salir. Igual hay otro documento en revisión en el cual participamos algunos miembros del grupo con otros colegas colaboradores como la doctora Lilian Sosa y el doctor Denis Cerrato en la opinión técnica y recomendaciones sobre el uso de los protocolos de manejo de la enfermedad, algunas
pues hay algunos materiales que hemos creado y también en los que estamos trabajando, y hacer énfasis en el papel que tienen los medios de comunicación en este punto, en el cual pues se puede llevar información realmente a la población, información correcta, y en lo cual pues hemos apoyado y nos han apoyado, ¿no?, en diferentes medios. Para culminar, pues solo las recomendaciones realmente en general, pues estrategias de uso seguro de medicamentos es necesario realmente tener una dirección al respecto, vigilar individuos esos eventos adversos que se dan. Sabemos que es difícil para el personal sanitario, no es un aspecto sencillo porque están procurando salvar su vida, la del paciente, y a la vez pues de una forma segura, pero yo creo que podemos establecer protocolos que sean eficientes, que no sean complejos. Debe haber una actualización constante del personal, esa es la clave a nivel internacional, estar monitoreando cuáles son los tratamientos, cuáles son los hallazgos que se están implementando. Y la implementación de estudios científicos siempre es importante, sobre todo cómo se comporta la población hondureña, ¿okay? Y luego también protocolos de gestión y comunicación de riesgos es muy importante en nuestro país que se puedan implementar. Pues eso es todo de mi parte, gracias por su atención, y cualquier duda, pues ahí tienen mi contacto para cualquier información. Gracias. Bien, agradecemos, ¿verdad?, los grandes aportes que en esta conferencia han sido compartidos por la doctora Orellana, la máster Simons y el doctor Rodríguez. Ahora rápidamente vamos a realizar un par de preguntas debido al tiempo, pero hemos recopilado las principales ideas de las interrogantes planteadas por nuestros asistentes. La primera pregunta es, entre todas las mascarillas disponibles en el mercado, pero la limitante económica que dificulta a que la población tenga acceso a estas mascarillas, ¿qué recomendación darían como grupo sobre el uso, o cuál sería lo más idóneo? Bueno, voy a dar la respuesta. La realidad es que si es a nivel comunitario, con una mascarilla quirúrgica, bastaría. También están las mascarillas comunitarias que se están confeccionando con doble tela y les pueden poner una tela de filtro. Si se va a hacer a nivel hospitalario en área de aislados, entonces ahí debe, como mínimo la quirúrgica, pero la que se necesita utilizar es la N95 o la KN95. Muchas gracias por su respuesta, Máster Simons. También consultan si tiene conocimiento sobre si los overoles que se están utilizando actualmente cumplen con los requerimientos de bioseguridad, especialmente en el ambiente de laboratorio y hospitalario. De los overoles, lo que se debe mantener es que sean, si va a estar en presencia de secreciones, deben de ser de tipo impermeable, ¿verdad? Entonces, hasta este momento, y las personas que los utilicen, guardar todas las medidas realmente. Muchas gracias a los tres. Para finalizar, voy a dar lectura al diploma, ¿verdad?, al reconocimiento para nuestros conferencistas. Le doy lectura. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica en ejercicio de sus facultades y en el marco de la ley, otorgan el presente reconocimiento a el PhD Freddy Alexander Rodríguez Rivas, la máster Perla Simos Morales y la máster Karen Xiomara Orellana Reyes por su participación como conferencistas en el primer Congreso Virtual de Investigación Científica UNA 2020. Firma Santiago Ruiz, director de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica. Agradecemos a cada uno de los asistentes su participación, sus preguntas, a nuestros conferencistas, ¿verdad?, este tema tan importante para la actualidad, para la salud pública y para la población. Y con esto despedimos esta ronda de conferencias. Muchas gracias por su asistencia.